Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es nuestra conversación número 12. Esta ha sido una semana muy especial para la Fundación Campos del Psicoanálisis porque desde que somos formalmente una fundación pasaron 20 años y bueno, festejamos estos 20 años y vamos a seguir festejando toda la semana. Así que, bueno, tenemos un recorrido bastante más largo que estos 20 años, incluso con todos los que fundamos en su momento la fundación. Así que hay un gran recorrido, siempre nos dedicamos a la práctica del psicoanálisis. Esto ha sido fundamental en la fundación, a la práctica del psicoanálisis, a la enseñanza del psicoanálisis y a la investigación. Tuvimos recorrido de los lugares. Hoy disponemos de 3 sedes: la sede de Martínez en el partido de San Isidro, en Capital, en Cava, y en Lanús, y dispositivos, San Fernando, Martínez, Vicente López, dispositivos para la salud mental, en estos lugares. Ha sido para nosotros, en relación a la práctica, una decisión, una posición, el dar lugar a todas las posibilidades en relación a lo económico. Esto ha sido para nosotros, vuelvo a decir, un honor y una decisión. Esto continúa en estos términos. Respecto de la enseñanza, en un largo recorrido comenzamos con seminarios y algo que podríamos decir más presencia del saber, y bueno, a lo largo del tiempo fuimos haciendo lo que decimos, es decir, fuimos corriendo el saber. Esos espacios se fueron transformando en lugares de encuentro, de conversación, que la formación tuviera esa forma, ¿no? La de la conversación, la de los espacios de reflexión. Es decir, podemos decir que hemos ido deconstruyendo el lugar del saber, que ha tenido demasiado lugar en la enseñanza aquí. La investigación nos acompañó siempre, por supuesto. El hecho de haber alojado el equipo Reanudar de Adopción, que existe en la actualidad, pero que en su momento era uno de los 5 equipos oficiales y de adopción, y después llega la ley del registro único de adopción y nos reformulamos. 2 de los 5 equipos pudimos seguir porque nos reformulamos, y nosotros nuestro trabajo con la adopción, que continúa, nuestro queridísimo trabajo con la adopción, continúa, digamos, acompañando a los adoptantes y a las adoptantes desde el momento que la adopción es una idea hasta la previnculación, la vinculación, la guarda preadoptiva, la adopción propiamente dicha, y la vida. Hemos, en el momento que apareció la pandemia, que a todos nos sorprendió, bueno, pasamos nuestro trabajo clínico y la enseñanza y los espacios de encuentros online, como era necesario para en casa. Y bueno, y así es que tenemos nuestros encuentros con toda la comunidad. Actualmente en el canal YouTube de la Fundación tenemos las conversaciones anteriores, esta también va a estar después, y también tenemos una nueva forma de comunicarnos, que son los podcasts. Es decir, bueno, ahí recorremos una gran diversidad de temas. Bueno,
voy a tomar en principio solo algunas cosas que mencioné en una de nuestros festejos, en una de nuestras celebraciones, solo algunas, y después sigo viaje para otro lado. Digamos que, vuelvo a decir, hemos intentado, y creo que lo estamos haciendo, hacer lo que decimos. Es decir, que nuestro hacer esté a la altura de lo que decimos, o lo que decimos a la altura de nuestro hacer, como queramos decirlo, ¿no? Es decir, hablamos de desontologizar, ¿no? Esto es, esto no es, etcétera, estas afirmaciones, ¿no? Poder ir vaciando estas afirmaciones, ¿no? Entonces hoy diría, bueno, podemos ocuparnos de un binario, ¿no? De un binario muy presente en nuestro lenguaje corriente. El binario que podemos tomar es construcción, destrucción. Es un binario clásico. Se construye o se destruye. Bueno, nosotros vamos a, en vez de este binario, es decir, en vez de este binario, podemos hablar de una danza entre el construir y el destruir. Entonces vamos molestando el binario, sacándole consistencia al binario, la radicalización de este binario, y plantear una danza, un movimiento. Y ahí cuando podemos danzar y balancear entre el construir y el destruir, nos podemos encontrar con una nueva palabra que es la deconstrucción. La deconstrucción no es binaria. La deconstrucción es un nombre de caminos del psicoanálisis, de caminos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, donde dijimos, bueno, el binario, construcción, destrucción. Bien. Con toda la dureza de los binarios. Bien. Binario, díada cartesiana, pensamiento moderno, pero en realidad el binario de distintos modos estuvo presente en toda la metafísica, entonces en toda la filosofía occidental, a la que llamamos metafísica. Podemos hacer un tope y decimos, bueno, pongamos el tope en Heidegger, hasta allí. Binarios, entonces tomamos esos binarios y poner en movimiento. El binario es eso que nombré como danza, pero es una licencia poética. Balanceo es un nombre del movimiento, sí, y si podemos obstaculizar puede aparecer esta otra cosa que es la deconstrucción, que no es ni la construcción ni la destrucción, sino que es un movimiento para ir pasando, para ir creando en la vida. Es en realidad un movimiento que nombra la vida. Entonces, la vida, los caminos, estos caminos que decimos, bueno, no nos ocupamos del origen porque no sostenemos el origen, siempre hay algo anterior. Tampoco la llegada, porque es la muerte y ya no tenemos más nada que hacer, sino caminos. Nombremos hoy, como cuestión nueva en este espacio, los caminos de la vida como caminos de deconstrucción, que obstaculizan el tener que optar entre construir y destruir. Bueno, vamos andando deconstruyendo, que también es un modo de decir no acumulando. No, en la medida en que
cada uno además lo va haciendo, por supuesto, al modo propio, en vez de sumar, sumar y sumar, bueno, lo decimos de este modo, lo dejo caer, ensayo decirlo de otro modo, lo corro. Allí nos encontramos que no estamos conservando, reteniendo, abrazados a las palabras, sino más libres con las palabras. Estamos ahí donde corremos algo dicho de un modo, lo corremos, hacemos lugar a la posibilidad de que aparezca algo nuevo para nosotros. Entonces también podríamos decir, en relación a la pregunta de cada uno sobre sí mismo, bueno, vía la deconstrucción, la posibilidad de ser los mismos y distintos al mismo tiempo, los mismos y otros, ¿no? Es decir, en la medida en que no nos asustemos de correr, cambiar de lugar, ciertas palabras, ideas, recuerdos o sueños. Es decir, animarse también a tirar. Esto es para cada análisis y esto es para la vida de todos. Es decir, decimos no a esto en este momento, lo puedo retomar en otro lugar, en otro momento o no. Es decir, estamos todo el tiempo hablando de movimiento, no del movimiento tajante de construir o destruir, de otro movimiento que permite la entrada de lo nuevo. Es un intento, vía la deconstrucción, que estoy hablando con ustedes hoy, es un intento de habitar más intensamente cada escena. Digamos, la posibilidad de poder hablar más a propia cuenta, no tanto obedeciendo a los maestros, encontrar nuevas palabras, encontrar nuevos modos. También es un modo en esto de el de construir cada uno a su modo, es un modo de obstaculizar lo masivo, que es también una cosa humana. Ahí donde vamos hacia desdibujar nuestra singularidad. Y ahí está la posibilidad también de leer de otro modo, pero no solamente leer psicoanálisis de otro modo, en toda la lectura. Acá estamos en comunidad en este espacio, con distintas ocupaciones, oficios, profesiones, lo que sea. Entonces, esto permite pensar una lectura en la literatura, donde sea, una lectura menos religiosa, una lectura menos obediente, donde el discordar no es traicionar. El discordar es poder hacer entrar alguna otra voz en la medida en que discordar con el autor que estamos leyendo. Entonces, poder dejar que aparezca en el discordar, va a aparecer alguna idea nueva, palabra nueva, lo que sea. Ahí se da la posibilidad de deconstruir, hacer lugar a otra cosa. Entonces, obediencia o traición, la verdad que ninguno de esos dos extremos son interesantes. Podríamos decir que en el intervalo entre obediencia y traición nos podemos encontrar con el discordar, con poder decir de otro modo. Con poder decir de otro modo, y ahí se da un paso, porque si no, vamos a estar siempre más o menos en lo mismo. Precisamente, tomarnos del deconstruir es precisamente
no traicionar. ¿Mm? Cada uno a su estilo. Entonces, también podemos, el otro día lo comenté y quiero reiterarlo hoy, la diferencia entre la lealtad y la fidelidad, ¿no? Incluso la raíz de la palabra fidelidad dice, hay un solo lado, bien, bueno, hay un solo lado, eso no es tan interesante, es encerrante cuando tenemos una opción, un único lado, un único modo, entonces se trata de seguir eso, ¿no? Pero la lealtad es otra cosa, ¿sí? La fidelidad es óptica, voy ahí, es eso, hay una coincidencia con la otra mirada, hay un ajuste al ojo del otro, hay una esclavitud. Con la lealtad hay movimiento. Con la lealtad se pueden escuchar otras voces. Con la lealtad tenemos más de un lado. ¿Mm? Voy, tomo, saco, pongo, sigo. ¿Mm? Hay dos lados, por lo tanto, otro espacio para nosotros como seres hablantes. ¿Mm? Entonces, el espacio que realmente habitamos, ese espacio que no es una reiteración de clichés, podrían decir algunos, una reiteración de, bueno, un conjunto de reiteraciones. Bueno, es un espacio que lo va constituyendo la deconstrucción. Es la posibilidad de animarnos a disponer de otros espacios cada vez. Esto para todos nosotros. Este movimiento de deconstrucción es fundante cada vez, ¿no? Es fundante, funda, disuelve, pero no como una díada. Es decir, lo que se tomó, lo que usó, lo que se pensó, ya está. Ahora pasar a otra cosa, es decir, hay una cuestión muy interesante con el pasaje. En la deconstrucción hay un pasaje a otra cosa, un pasaje que introduce lo nuevo, lo diferente, pero no por la diferencia como un ideal, sino porque en ese mismo movimiento estamos con los movimientos de la vida, no con lo cerrado. Entonces, también la deconstrucción hoy nos permite hablar de lo vivo, de la vida, de los caminos, del hacer, hacer al propio estilo, animarnos al discordar. El discordar ya lo habíamos mencionado en otro momento, en otra de nuestras conversaciones, y realmente es muy importante la diferencia entre discordar y pelearse. Es también la deconstrucción es también una invitación a lo menos ordenado, organizado, previsto. También podemos decir a la locura. Es lo que da más posibilidades de instituir. Instituir es ir hacia lo nuevo, instituir, ¿no? Diferenciado con lo institucional que conserva una forma, la reitera. Bien, el instituir del lado de acceder a una nueva forma, un nuevo modo de decir algo, un nuevo modo de contar un sueño o un recuerdo o hablar en la vida, ¿no? Como camino a lo nuevo. Entonces, un poquito más locos. Acá Gonzalo del Río dice,
acá hay un encomillado porque es una cita de Lacan que recordó Gonzalo: no me sigan, hagan como yo. Esta es una cita de Lacan, digamos: no me sigan, hagan como yo, que es: no copio, no reitero, invento, ¿no? Sería un poco lo que dejó en los puntos suspensivos de la cita. Gracias. Bueno, entonces, un poco más locos, un poco más innovadores, ¿m? Como avanzar para ese lado implica animarse a discordar, animarse a producir restos que decididamente tiramos y restos que retomamos para seguir. No todos los restos son radicalmente restos. Algo lo podemos poner al costado y lo retomamos. La libertad de tirar, la libertad de tomar, la libertad de retomar, la libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie de qué tomamos y qué no tomamos. Ahí estamos hablando de la vida. Con los restos, estos que retomamos, que los podemos llamar restos vivos, ¿sí? Porque por allí pasa la vida, los retomamos, los tiramos, los retomamos, seguimos, etc. Bueno, restos vivos. ¿A qué llamamos vida? Ahí, ¿no? Está en juego en esto, ¿eh? Está el movimiento, está lo nuevo, como nombres de la vida. Acá hay una pregunta que nos hizo llegar durante la semana Verónica Díaz, que dice: ¿qué diferencia hay entre elección y decisión? Bueno, ya que estamos hablando del deconstruir, en este campo de pasaje están las decisiones y están las elecciones. Las elecciones son entre mínimo dos opciones. Ahí se da o una cuestión, o la otra, o la otra, o la otra. Mínimo dos, pero pueden ser varias. Entonces, hay en las elecciones tomar una, dejarla, desencontrar una con desencontrar otra, hasta que se toma una. Ahí nos encontramos con la decisión, pero la decisión no tiene que ver con la idea. Quiero hacer tal cosa. La decisión, la verdadera decisión, en psicoanálisis coincide exactamente con el momento en que hacemos lo que decimos. Es decir, coincide con el acto, la decisión. Bueno, gracias por esa pregunta durante la semana. Hubo otro aporte también durante la semana, se los leo, llegó por mail, dice, haciendo referencia a la invitación, de ir por las resonancias y no por el saber sabido, y en esta invitación que hice, y la diferencia entre lo público y la audiencia, esta colega recordó dichos de Lacan en el seminario 2, donde precisamente, bueno, no voy a leer entera la cita, pero es muy interesante, donde Lacan dice: hay dos públicos, el que está aquí y tiene al menos una posibilidad de saber dónde está parado, y otro que viene de paseo, pasando. Entonces es un momento en el seminario 2 de Lacan, donde está hablando de la diferencia entre el público que pasa, un poco lo tomamos con las meninas el otro día, el público que pasa y pasa, y el público que le pasa algo con lo que pasa y entonces hace llegar una voz
al artista, al otro, al amigo, al analista, hace llegar una voz donde retorna lo que le ha pasado con lo que pasó. Y hay otra cita, también del Seminario 2, en la clase 3, que diferencia los encuentros con el psicoanálisis, los encuentros en los que se habla, se pone en juego un psicoanálisis, al que a uno le interesa, que lo diferencia Lacan de las comunicaciones científicas. Y es muy interesante, claro, sí, no hacemos ciencia, es una práctica, es una práctica con lo humano, es una práctica del ser hablante. Entonces, hablando del lugar del lenguaje como estamos hablando en las distintas reuniones, el lenguaje como clasificatorio, categorial, bidimensional, es decir, decimos una palabra, hay una imagen que imaginamos, eso se llama una representación, es decir, cada palabra produce una representación. Estamos hablando de la fijeza de eso y decimos, bueno, extraigamos la categoría de la sonoridad, entendiendo la sonoridad como la sonoridad que puede hacer que pasemos de una forma a otra, de un momento a otro. Ese es un trabajo importante del análisis. Entonces, la palabra que entra como lenguaje tiene posibilidad de inmovilizarnos, de construir una certeza, de construir algo estructurado y fijo. Entonces, por eso es que también podemos decir una palabra fuerte, que es decir, bueno, la palabra tiene cierta dimensión sádica cuando hace esto, cuando entra, cuando la dejamos entrar como algo que nos inmoviliza, como algo excesivamente radical, nos deja esclavos de la mirada de los otros. Entonces, voy a hacer a ver, el tema, no me resulta fácil calcular el tiempo, entonces voy a saltearme algunas cosas que si tengo tiempo las diré al final y pasaré en este camino de la deconstrucción también poder decir la importancia de poder deconstruir la mirada de los otros, los ojos de los otros, que son encarcelantes, podemos decir. Cuando podemos desalojar la mirada de los otros, cuando podemos correr los ojos excesivos, ahí podemos ir a la pluralidad de nuestros recursos, ¿no? Entonces también, en vez de producir una imagen fija, es decir, abrazado al lenguaje, digo mesa y es mesa, digo cuadro y es cuadro, bueno, pero liberado de ese obedecimiento al lenguaje pueden aparecer diversas imágenes, pero hoy quiero traer otra cosa, que es algo que acontece con las imágenes, algo que es importante, que es ir rompiendo las imágenes, deconstruyendo las imágenes, ir hacia la creación de imágenes nuevas. Pero voy a poner en juego una palabra con la intención de que sea para ustedes una sonoridad, no un concepto. En esto que pasa hablando, en esta diversidad de imágenes que se dan en nuestro hablar, hay algo importantísimo que es lo intersticial, el intersticio, el entre. A ver si puedo transmitirle que una cosa es dirigirnos a la imagen y otra cosa
estar atentos al valor del intersticio, de lo intersticial, de a lo que acontece entre imágenes, rompiendo imágenes. En lo intersticial colocamos intersticial, coloquemos allí la velocidad. Es algo que acontece, que porta velocidad. Pasa. Lo intersticial porta velocidad. Tiene velocidad propia. No es estático. ¿Se dan cuenta? Que hace un rato dijimos balanceo, danza. Bueno, ahora hablar de la velocidad propia con la que aparece lo intersticial, dirigirnos al intersticio, no a la imagen coagulada, fija, llegar a encontrarnos con lo intersticial, con lo sorpresivo de lo intersticial, con lo nuevo. No nos encuentra mirando, sino nos va a sorprender como seres hablantes. Eso que aparece de pronto entre. Y resulta que esto es lo que más me importa contarles hoy, que eso, con eso intersticial, con no estar mirando lo fijo, sino dejar que acontezca el entre, lo intersticial, con eso hacemos verdaderamente. Hacemos quiere decir, hacemos nuevo camino, pasamos a una nueva forma, algo pasa. Pasamos a la siguiente escena, momento a momento. Captar como movimiento, que es lo que hace mover y que lo que posibilita el pensar. No los pensamientos, recuerden que diferenciamos, no los pensamientos. El pensar, que haya un pensar que es hacer, que vaya pasando a... acosados por los ojos ajenos, acosados por las miradas ajenas, lo único que podemos es reproducir, o si les damos lugar, podemos reproducir ¿qué? Pensamientos torturantes, inquietantes. Bien, eso para la realización, para. Acá Néstor dice, el intersticio es un espacio entre partes, entre palabras, entre imágenes, entre fragmentos de imágenes. Sí. Digamos, dejar que aparezca el intersticio y en la medida en que no vamos a lo fijo, aparece. Bueno, la pretensión es que lo intersticial, el intersticio, el movimiento, en estos momentos en que estamos muy encajados, colocados, muy afirmando soy esto, soy aquello, o en alguna posición muy insistente, entonces podríamos decir, cuando está lo intersticial, eso que se escurre entre, eso que se escapa, eso que no necesitamos nombrarlo, pero que cuando aparece sorprende y hace espacio entre las palabras que decimos. Allí entonces no estamos encajados, colocados, ubicados, seguros, muertos. No, allí hay movimiento. Es importante encontrar los intersticios de nuestras propias palabras y en las palabras del otro. Es estar atentos a la vida. Se necesita ir para allí. Y ya hemos mirado muchas imágenes, muchas. Bueno, no es que no vamos a mirar más, ni mucho menos, porque eso no existe. Pero sí saber que hay otra cosa que hablar mirando las imágenes que producimos. Mesa, no sé por qué, no, siempre la mesa es un... la verdad es que no sé por qué. Pero bueno, entonces, en relación a lo intersticial, estoy haciendo entrar algo que rompe con... Claro, acá hay una pregunta de Miguel y dice,
yancia, sí, la yancia tiene lo intersticial, sí. Hay un no a la continuidad absoluta, también lo dice Miguel Liotine recién. Está lo que no continúa en absoluta continuidad, es lo que sigue. Bien. Entonces, posibilita pasar a otra cosa, bordear otra cosa. Entonces, me estoy enfocando, arranqué por la deconstrucción, y en esto que va pasando, me estoy enfocando en el intersticio, que es móvil, que tiene velocidad, que acontece cada vez que pasa algo nuevo y no nos hemos dado cuenta, pero ha habido algún intersticio que hizo lugar a algo nuevo. Es un poco también abandonar la pasión por la cordura, por eso dije, la invitación a la locura viene bien. En el intersticio hay por lo menos 3. Acuerden que el encierro es el uno único, el encierro es 2 para un lugar, uno tiene que desaparecer, que es un 2, el 2 del binario, el 2 de la díada. No. Vamos corriendo todo eso y vamos hacia el 3. En el intersticio está eso que va entre, eso que discontinuó, 2 palabras, 2 imágenes, 2 ideas. Vamos para el intersticio, que por allí viene lo nuevo. Entonces, digamos, es una invitación. Es una invitación. A veces podemos, a veces no podemos. Bueno, pero ya que estamos hacia el movimiento, les voy a decir, a veces las cosas hay que hacerlas a martillazos. Es decir, martillar nuestras cabezas insistentes en hacer lo mismo, ¿no? Entonces, los invito a martillar nuestras cabezas, me invito a martillar la cabeza, es decir, a ir en otra direccionalidad de lo que hacemos exactamente todos los días. Martillemos nuestro apresamiento con el lenguaje. Bien. ¿Y de dónde salió el martillo? De Nietzsche. Bien. Estoy tomando con seriedad y con humor algo que es el martillo de Nietzsche. Nietzsche es el que decía, hay que avanzar. En el martillo de Nietzsche está una operación de atravesar los valores, no conservarlos conservadoramente, valga la redundancia. Nietzsche se dirigía con el martillazo a la innovación, a poder trastrocar valores. Él hablaba de la transvaloración, que es una subversión de valores. Hablaba del valor de la crítica, ahí, con el martillo, pero el martillo no es destructivo, es una herramienta para deconstruir. Este es el cruce que estoy haciendo con la deconstrucción y el martillo de Nietzsche, que los invito a buscarlo. El martillo marca un pasaje a otra operatoria, un pasaje a otros campos. Estoy en un campo, puedo martillarlo y pasar a otros campos. Obstaculizar la continuidad con el martillo, a martillazos. Por eso digo, tomo con seriedad. Y también da para el humor. Esto de Nietzsche, para él fue algo muy serio. Es un no a la continuidad absoluta el martillo de Nietzsche. En ese pasaje, en ese trance, en ese pasar de una escena a otra, pasar. Fíjense la importancia respecto del rencor como un exceso con la memoria. Bien, agarrar el rencor a martillazos que nos deja mirando la vida para atrás. Ahí, donde podemos dar el martillazo. Bueno, Miguel acá nos dice, entre el principio y el fin está la vida, el movimiento, el intersticio. Sí, claro. Entonces, no a la continuidad absoluta.
el intersticio tiene el orden de un acontecimiento, no para que nos quedemos ahí, para pasar al siguiente, pero es un acontecimiento para el psicoanálisis, el intersticio. Esto que se abre lugar sin permiso. Entonces, tendemos a cerrar los caminos con puras palabras. Lo dijo fulano, lo dijo Lacan, lo dijo Freud, etc. Bueno, no importa quién lo dijo, no importa. Hay que servirse de las sonoridades y tomarlo y seguir. No hay por qué citar a nadie si uno no quiere. No importa quién haya sido, no importa. Tomemos y sigamos. Para no reiterar. En este pasaje, si esto pasa, allí, habría también, podemos decir, un acto, lo que es acto para el psicoanálisis, que es la posibilidad de entrada de otro lado del que estaba vigente en ese momento. Entonces, aparece otro lado, está la posibilidad de aparece otro lado, otro campo, abrir camino a martillazos. Si alguien entrara en este instante y escucha esto, va a decir, qué disparate, pero hay que leer los martillazos de Nietzsche y es esto. Yo lo cruzo con la deconstrucción. Todos tendemos a querer lenguajes, más palabras, más explicaciones, llegar a entender. Bueno, esto es una invitación a entrar por otro lado, al acontecimiento del intersticio. Tomo también sobre mí como deuda conmigo. Es decir, es importante las deudas que uno tiene con uno mismo, ¿no? Es ocuparme de construir lo más posible lo dicho. Bien. A ver cómo estamos de tiempo. Entonces, digamos, movimiento, de construcción, la aparición del intersticio, de lo intersticial. Fíjense lo fijo del yo soy y la posibilidad de movimiento que da el intersticio. Hay otras preguntas muy interesantes. Muy interesante. Carlos Magistris, gracias. ¿Cómo salir de la fascinación que inmoviliza y llegar a la pasión loca que nos impulsa? Bueno, esto ha sido una invitación, porque precisamente el intersticio no produce fascinación. La fascinación captura. Pensemos al hipnotizador y al hipnotizado, ¿no? Con el antiguo relojito, técnica que fue absolutamente importante. No es lo mismo la hipnosis que la fascinación, pero me hizo acordar de la hipnosis, donde hay mucha captura. Era una técnica terapéutica a lo largo del 1800, antes de Freud, sí, antes de Freud. Entró por la psiquiatría y entró por las psicologías de antaño. Entonces, sí, la fascinación es una captura. En la fascinación está puesto en juego la admiración que eleva al otro. La fascinación ciega, la fascinación captura.
Por eso es que Carlos decía llegar a la pasión loca que nos impulsa, podemos decir, llegar, sí, a servirnos de la locura para no acunarnos con lo estructural, con lo fijo, ¿no? Rescatarnos de la fascinación para tener... La fascinación tiene que ver con un modo del ojo del otro, darle lugar al ojo del otro, confundirnos con el otro, elevar al otro. Es una ceguera, es un nombre de la ceguera. Y acá, Fernanda nos trae una cita de del seminario 14 de Lacan, donde habla de sonoridad y dice: Brahma, gime, ronronea, maulla, es del orden de todos los ruidos vocales de la palabra. Claro, estamos corriendo lo que Brahma, gime y ronronea para dirigirnos a palabras que hacen, para dirigirnos al habla, camino al habla, que son las palabras que hacen, que son las palabras con las que se hace el análisis, son las palabras con las que hacemos la vida, con las que hacemos la vida. Hay aquí otras preguntas. Walter Leone nos dice: derribar las murallas de construcción, brisnas y brisa, una inhalación, el aliento tanto dentro como fuera, no es aliento entrecortado, sino liberado, un boca a boca con lo lejano. Es una cita de Lyotard, es un francés maravilloso, Lyotard. Muchas gracias, Walter, por el aporte. Bien, entonces, fíjense que en las cosas que pusimos en juego en este recorrido de hoy, que es un recorrido para la vida, es un recorrido para los análisis, la propuesta, después cada uno va decidiendo. Fíjense cómo estuvo muy privilegiado, pero no solo hoy, muy privilegiado el movimiento, el valor de la no reiteración, el valor de lo nuevo. Carlos Magistris nos dice, recuerda algo que dijo Lacan, el destino de Acteón ante Diana que marca Lacan. Sí. Por ahí, tomemos también a los griegos, tomemos lo cotidiano, tomemos lo que en cada momento podemos tomar, que depende de el coraje de cada momento. Muchas veces hablamos del coraje, muchas veces, y sí, es lo que en cada momento, es decir, una propuesta, un camino, el que me interesa transmitir, es una propuesta. Nosotros en la Fundación, yo dije hace un rato que habíamos dejado el camino de los seminarios para hablar de reflexiones, conversaciones, para dialogar, como estamos haciéndolo en este espacio cada vez más, porque en realidad aprendí a leer lo que ahí está, y además alguien me ayuda por si yo no veo, así que, bueno, pero
Bueno, en estos caminos dejamos los seminarios. Resulta que la raíz etimológica de seminario es seminar, es sembrar. Es muy linda la palabra. Lo que pasa es que nosotros la deconstruimos, la sacamos. Tomamos una y después otra y después otra y seguiremos cambiando y seguiremos deconstruyendo. Pero el sembrar es así, cuando uno dice, bueno, a ver, espero que esto pase como sonoridad, no como concepto, no como idea, que no se toque en absoluto con lo obligatorio, que quede más del lado del arte de cada uno. Bien, esa es un poco la propuesta, ¿no? La sonoridad hace, la sonoridad nos dejar, nos posibilita una sonoridad que nos llega, una sonoridad que dejamos que nos toque. Esa sonoridad permite que dejemos de mirar la imagen que produce la palabra nuestra o la palabra del otro. Entonces, podemos pasar a otro momento del hacer. Estamos privilegiando el hacer, estamos privilegiando el movimiento. El movimiento, que es privilegiar la vida. Bien, bueno, hemos llegado a este momento conclusivo de la conversación de hoy sin que, digamos, nos corte este instrumento, esta plataforma de Instagram. Muchas gracias a todos. Los miércoles en otro espacio estamos trabajando mucho de un modo distinto la idea de la identidad, así que los que estén interesados háganlo saber a la fundación, que bueno, hay posibilidades a las 15:30 de los miércoles de trabajar este tema esta semana. Y entonces, a todos, eso es para los que tengan interés en trabajar con ese tema de otro modo que como se trabajó siempre, y a todos los espero, y a quienes quieran invitar, los espero para la conversación del próximo lunes. Muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las citas, por los aportes y por todo. Porque me parece que en el nosotros podemos hacer que esto sea una conversación y no el título de una práctica que no existe. Hagámosla existir. Muchas gracias a todos. Buenas noches.